Bueno, creo que en la clase anterior ya estuvimos viendo parte de este tema. Entonces, nada más voy a hacer un repaso súper rápido. La transformada discreta de Fourier. Bueno, en la unidad anterior vimos cómo encontrar la información en frecuencia de una señal o de un sistema. En el caso de una señal, teníamos la transformada de Fourier en tiempo discreto de la señal, que nos llevaba de la señal discreta a un dominio de una variable que es la frecuencia, que en este caso es continua, pero genera una información repetitiva, que nada más es única de 0 a 2pi o de menos pi a pi, radianes por muestra. Okay. Si la señal es periódica, entonces tenemos la serie de Fourier. En el caso aperiódico, entonces sí tenemos la transformada de Fourier en tiempo discreto. Y esta es la definición. Que recuerdan, mencionábamos que está relacionada con la transformada z, cuando la variable z hacemos un barrido del círculo unitario. Es decir, un círculo que está centrado en el origen y que tiene radio unitaria. Okay. ¿Cuál es la restricción? Bueno, que para calcular esta transformación, nosotros necesitamos conocer toda la señal desde muestras negativas, presentes y futuras. Necesitamos conocer la información de la señal en todo momento. ¿Okay? Y entonces esto le lleva de la señal discreta a la señal en un dominio de la frecuencia. Okay. Bueno, esta señal entonces es única en el intervalo de 0 a 2pi. Solamente necesitamos conocerla ahí. Entonces, podemos pensar que toda la información de la señal la mapeamos en ese intervalo. Bueno, la idea de la transformada discreta es, así como tenemos la señal muestreada en el dominio del tiempo, vamos a buscar generar una señal muestreada, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Okay? Y en ese dominio frecuencial vamos a considerar n mayúscula pedacitos, es decir, n va a ser el tamaño en el que voy a dividir el círculo unitario. ¿Okay? Entonces voy a dividir el círculo unitario en n mayúscula pedacitos. Okay. Y eso entonces me va a generar una resolución en el dominio de la frecuencia que es 2pi entre n. ¿Okay? Bueno, entonces veíamos en la clase anterior que, bueno, esto lo podemos ilustrar gráficamente así. ¿Ok? O en términos de la magnitud, estamos muestreando la frecuencia con este valor delta omega. ¿Okay? Fíjense, nosotros queremos hacer estos pasos de aquí a aquí más chiquitos, o de aquí a aquí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues aumentar el tamaño n mayúscula. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver que ese, bueno, ya vimos en la clase anterior que ese tamaño va a depender de la longitud de la ventana de datos que estemos analizando. Es decir, que nosotros queremos mejorar la resolución en el dominio frecuencial. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar mayor cantidad de datos. Fíjense que es muy diferente a lo que pasaba en el dominio cuando discretizábamos en tiempo. Para mejorar la resolución en el tiempo, no sé si recuerdan cuando discretizamos una señal analógica, ¿cómo mejoramos la resolución en el tiempo? Si recuerdan cuando lo vimos inicialmente cuando comenzábamos el curso, era generando una frecuencia de muestreo mayor o reduciendo el tiempo de muestreo. Entonces, en el dominio temporal, la resolución está asociada con no qué tantas muestras, sino qué tan rápido las tomo. Y eso está asociado con el periodo de muestreo. Aquí no. Aquí la resolución en frecuencia se va a asociar con el tamaño de ventana. Okay. Bueno,
por ahí al final lo que veíamos es que, déjame ver, aquí está. Yo voy a poder, este proceso de discretización en la frecuencia va a generarme una representación correcta de la información en frecuencia de la señal original, siempre y cuando ocurra que la duración de la señal es menor que el tamaño de ventana, lo cual debe ser lógico. ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar la información en frecuencia de la señal, pues debo capturar toda la información que tiene esa señal. Si yo nada más la visualizo en un pedazo y esa señal tiene otra dinámica afuera de esa ventana, pues obviamente estoy perdiendo información. Entonces, esto lo podemos ilustrar aquí con esta imagen. Fíjense que la duración de la señal es n. Si yo tomo mi tamaño de ventana n mayúscula, entonces voy a lograr mucho mayor. Voy a lograr capturar la información correcta de la señal original. Bueno. La transformada de Fourier, la transformada discreta de Fourier, entonces se va a representar de esta manera. Si se fijan, aquí está, esto es, da a depender de un índice K, que ese índice es el índice de las muestras en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Y fíjense que la K está aquí. ¿Ok? Aquí N es el índice de la sumatoria y N mayúscula es el tamaño. ¿Ok? Entonces, esta transformación los va a llevar, fíjense que aquí esa es la clave, nos va a llevar de muestras en el dominio temporal a muestras en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Es importante. Ahora esa transformación nos lleva de muestras temporales a muestras en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Y de hecho, si yo tengo una duración de mis muestras temporales de 128, yo voy a tener una transformada discreta de Fourier de 128 muestras, pero en la frecuencia. ¿Okay? Eso es básicamente lo que tienen que recordar. Y yo tengo también una manera de regresar. Es decir, si yo tengo muestras en frecuencia, puedo regresar a muestras en el tiempo. ¿Okay? Entonces, este n minúscula va a ser el índice, pero de las muestras en el tiempo. ¿Ok? Fíjense que también aquí, bueno, lo que tengo elemento clave es esta exponencial compleja. También la única diferencia de la transformada original a la inversa es que el signo negativo, ¿ok? Fíjense que aquí en la transformada discreta aparece este signo negativo, en la transformada inversa ya no aparece. ¿Ok? Bueno, ¿qué hay que recordar? Bueno, esta parte es crucial, la parte que está en rojo. La transformada entonces nos va a llevar de una ventana de datos en el tiempo a una ventana de datos, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Y lo que les decía anteriormente, la resolución en la frecuencia va a cambiar dependiendo de qué tantas muestras tenga para analizar. Es decir, si yo aumento mi número de muestras, voy a tener una mejor resolución en frecuencia. Acuérdense que esto no es lo mismo que pasa en el tiempo. Si yo aumento mi número de muestras en el tiempo, no mejoro la resolución. Para mejorar la resolución en el tiempo, tengo que muestrear más rápido. ¿Okay? Acá no, en el dominio frecuencial, para mejorar la resolución, lo único que tengo que hacer es capturar más información de la misma señal.
¿Ok? Es decir, necesito una ventana más grande de datos. ¿Ok? Bueno, ¿qué más puedo hacer? Bueno, si ustedes recuerdan, por ahí ustedes llevaron un curso que se llamaba álgebra matricial, por ahí segundo semestre. Y es un curso muy importante porque se asocia con muchas transformaciones que vamos a ver desde el punto de vista ingenieril. Una de ellas es la transformada discreta de Fourier. Si yo reescribo la transformada de discreta de Fourier en función de un parámetro que le llamo Wn, que si se fijan, aquí está, lo voy a poner aquí. Wn es básicamente E a la menos J 2pi y lo divido entre n, que es el índice aquí abajo. ¿Okay? Entonces, la transformada discreta de Fourier la pueden colocar en función de elevar a potencias, a ciertas potencias, esta base que le llamo Wn. Esta va a ser la base, la transformada discreta de Fourier. ¿Ok? Esto que está aquí en rojo es básicamente es W a la n elevado a la potencia K por N. Okay. ¿Qué es lo mismo que tenemos acá? Bueno, esta sumatoria, de hecho, la pueden escribir como una multiplicación. ¿Se acuerdan cuando ustedes multiplican un vector renglón con un vector columna? Lo que obtienen es un escalar. Bueno, este escalar que representa la sumatoria lo pueden escribir a través de esta operación vector renglón por vector columna. ¿Ok? Bueno, la transformada inversa también lo pueden escribir exactamente de la misma manera, en función de este parámetro Wn. Nada más que ahora voy a tener potencias negativas. Y nuevamente puedo expresar la transformada inversa como una multiplicación vector renglón, vector columna. ¿Por qué es interesante esto? Porque esto lo podemos hacer para cada índice que esté aquí, cada índice K, y también lo puedo hacer para cada índice N, índice de tiempo. De manera que la transformación la podemos ver como una operación vector por matriz que me genera otro vector. Si aquí tenemos, definimos el vector de datos en el tiempo y el vector de datos en frecuencia, X minúscula, letra oscura, X mayúscula, letra oscura. Este es el vector de muestras en el tiempo. Muestras en la frecuencia. ¿Ok? La operación de la transformada discreta de Fourier la podemos ver a través de esta matriz que le estoy llamando W mayúscula sub n. Esta matriz es una matriz aguzados de números complejos, ¿ok? Porque cada uno de estos W son exponenciales complejas. Entonces, esto lo que tiene es, en cada elemento es un número que puede tener parte real y parte imaginaria. ¿Ok? Y lo que estoy haciendo es elevándolo a ciertas potencias. Esta matriz tiene ciertas particularidades. Bueno, es cuadrada. Acuérdense, una matriz cuadrada significa que tiene el mismo número de renglones que de columnas.
es simétrica. Vamos a ver. Simétrica, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan, quiere decir que si yo veo la diagonal y a partir de esa diagonal hacían como un doblez de la matriz, los elementos coinciden. Es decir, cuando yo hago hago la transposición, es decir, los renglones se vuelven columnas y las columnas renglones, nada más aquí hay que usar es simetría, pero con respecto de la operación, no sé si recuerdan por ahí de álgebra matricial lo que era la matriz transpuesta. Bueno, aquí la simetría es con la operación transpuesta, o sea, los renglones se vuelven columnas y columnas renglones, pero también la operación complejo conjugado. Es decir, cuando transponen los columnas a renglones, toman el complejo conjugado. En ese punto, al momento de hacer la transposición con esa propiedad de transpuesto complejo conjugado, es que obtienen la simetría, si no, no se da. Bueno, esta matriz tiene esa particularidad que la hace especial, vamos a decirlo así, a esta matriz que genera la transformada discreta de Fourier. Tiene esa particularidad, tiene eso que la hace especial, ¿no? Que es simétrica y además tiene otra propiedad todavía más interesante, es que es unitaria. No sé si recuerdan también de su curso de álgebra matricial, ¿qué quiere decir que sea unitaria? Bueno, para nosotros unitario quiere decir esto que está aquí marcado. ¿Ok? Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué tiene de especial que sea unitario? Un montón. Es súper importante. Que sea unitario quiere decir que la matriz inversa la podemos calcular a través de la matriz transpuesta compleja conjugada. Eso quiere decir el asterisco. ¿Ok? ¿Y qué hay de padrísimo en eso? Bueno, pues es bastante interesante porque quiere decir que la transformada inversa de regresarme de frecuencia a tiempo, donde yo necesitaba la transformada inversa, la matriz inversa, pues simplemente la calculo a través de calcular la transpuesta compleja conjugada. Es decir, yo puedo ir en ambos sentidos y el número de operaciones que tengo que realizar no es tan alto. Si ustedes recuerdan, no sé, bueno, llevaron álgebra matricial, si tenía que calcular la inversa de una transformación, pues eso era relativamente, les tomaba tiempo. Acá, por esta propiedad de que es unitaria, se vuelve bastante directo. Bueno, entonces, esta es la transformada directa a través de esa matriz. Y tienen la transformada inversa, que es regresarme ahora al tiempo, pero ahora como tengo esta propiedad de que es unitaria, pues se vuelve todo más sencillo. ¿Ok? Bueno, porque cuando ustedes empiezan a tomar estas propiedades y también la simetría, quiere decir que no tengo que, para yo tener que almacenar esta matriz, solo requiero la parte superior, porque la parte inferior lo obtengo por la transposición y complejo conjugado. Cuando yo empiezo a utilizar eso, más otras propiedades, es que yo obtengo la transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier es una versión mejorada de la transformada discreta. ¿Ok? Y bueno, ¿qué se requiere en general? Bueno, requiero para calcularla n al cuadrado multiplicaciones, nada más que abusados, requiero multiplicaciones con números complejos.
y requiero n menos 1 por n sumas entre números complejos. Bien. Y aquí está lo que les comentaba. Por la simetría que tiene esta matriz, yo puedo generar una versión mucho más eficiente computacionalmente, que es la transformada rápida de Fourier, ¿okay? Que es la que vamos a estar utilizando nosotros. Pero todo nace de la transformada discreta. O sea, esta definición que teníamos nosotros acá atrás, esta de aquí, es la base de la transformada rápida de Fourier y el proceso de discretizar en el dominio de la frecuencia. ¿Okay? Fíjense que aquí, como esta transformación en forma vectorial lo podemos expresar de esta manera, básicamente lo que ustedes están yendo es lo que les decía, una ventana de datos en tiempo a una ventana de datos en el dominio frecuencial. ¿Okay? Entonces solamente requieren conocer la información en una ventana y obtienen la información en frecuencia. Ahora recuerden, esta información va a ser representativa siempre y cuando la señal original tenga ciertas propiedades. Vamos a ver este ejemplo, bueno, estos dos ejemplos, con lo que la idea es tratar de ilustrar un poco las ventajas o las propiedades que tiene la transformada discreta de Fourier. Y bueno, déjenme les explico. Es una señal discreta que tiene tres componentes. Si se fijan, el primero es un componente constante, es decir, un componente a frecuencia cero. Luego tienen un componente coseno, que si multiplican por 2 arriba y abajo, aquí tienen una frecuencia de 1/8, es decir, 0.125 ciclos por muestra. Y esta otra señal va a tener una componente a la frecuencia, multiplican por 2 a 1/4, es decir, a 0.25. Bueno, quiero analizar en Python la información en frecuencia utilizando el comando FFT. ¿Okay? En Python recuerden que ustedes tienen diversas librerías. El comando FFT viene en NumPy y viene en SciPy. Entonces, yo lo que he visto es que se utiliza más en la librería SciPy, entonces la puedo utilizar. Bueno, okay. Miren, entonces aquí está un poco la descripción. Bueno, lo que les decía, tienen componentes a 0, a 1/8 y 1/4 de ciclos por muestra. Aquí se ven las señales para 16. Aquí está la señal en tiempo y en la figura de abajo está la magnitud de la transformada discreta de Fourier. Fíjense que aquí está el componente a la frecuencia 0. Aquí está el componente a la frecuencia 0.125 o 1/8. Y este componente está a la frecuencia 0.25. Es decir, 1/4. Entonces están los tres componentes que yo tengo originalmente en mi señal, aparecen representados de manera correcta. Y fíjense que el resto pues es la simetría. Aquí está para 16, aquí está para 64, donde nuevamente aquí yo tengo el componente a la frecuencia 0, a la frecuencia 1/8 y a la frecuencia 1/4. ¿Ok? Bueno, este ejercicio pues, lo que busca es sobre todo pues verlo en código, ¿no? Un detalle, cuando yo aumento el número de muestras en mi ventana, fíjense cómo mejora la resolución. ¿Okay? Pero sigo teniendo la información correcta en dominio frecuencial. ¿Okay? Bueno, les pido a todos, vamos a
a abrir Colab y vamos a hacer el ejercicio directamente en la plataforma. Ok. Entonces, a ver, por favor, todos. Hay que entrar a Colab. Entonces, aquí es Colab. Ok. ¿Ya están ahí? Sí, ya. Sí. Vamos a primero a cargar las librerías. Entonces, hasta aquí son cargar las librerías. Entonces, fíjense, voy a cargar la función de SciPy que me hace la transformada rápida de Fourier, de Fast Fourier Transform. Y miren, ahí está. La ventaja de Colab es que les da automáticamente la ayuda cuando ustedes se ponen sobre el comando. Ok. Bueno, entonces aquí corremos. Y ya, digamos que ya está encargado de memoria todas las librerías. Entonces aquí le voy a poner más código. Okay. Y aquí lo voy a cargar. Okay. Bueno, a ver, les explico. Lo primero que vamos a hacer es definir el valor n mayúscula, que es el número de muestras en mi ventana de datos. Genero un vector n, que es el vector con el índice de muestras temporales. En este caso va desde 0 hasta n-1, acuérdense. Luego defino mi señal x, que es 3 más 2 coseno de npi entre 4 más 5 coseno de npi entre 2. Después obtengo la transformada rápida de Fourier. Fíjense que x en este caso va a ser un vector y cuando yo introduzco ese vector en la función fft, me va a generar otro vector, ¿ok? Que es x mayúscula. Después defino mi vector de frecuencias discretas, que sería el vector de muestras temporales entre n. Y lo que sigue es graficar. Grafico lo que es la señal X, le pongo sus etiquetas y coloco otra gráfica en la misma figura donde voy a colocar la información en frecuencia. En este caso, lo que voy a colocar es F, que es las frecuencias discretas, valor absoluto de X, porque acuérdense que X mayúscula es un vector de números complejos, entonces yo necesito tomar el valor absoluto para poderlo visualizar. Y después, bueno, ya coloco las etiquetas. Fíjense que aquí les da, bueno, ya lo ejecuté, aquí está la señal, está al revés.
X, X. Aquí les aparece la señal y aquí les aparece la información en frecuencia. A ver, primero necesito que lo puedan ejecutar ahí, ¿no? A ver, díganme si lo pueden ejecutar. ¿Sí pudieron? Entonces, lo que ustedes tienen es en X minúscula es la señal como un vector. Acuérdense que al momento de que ustedes lo generan es como un vector. Ese vector de muestras temporales X minúscula lo transforman por la FT en muestras en frecuencia. Y F, ese es el vector de muestras. El vector de frecuencias discretas. Y este N es el vector de... Okay. Es que quitó un paréntesis, profe, en el coseno. Ah, sí. Cierto. Gracias. Sí. Ya. Bueno, por favor, este es con tamaño de ventana 16. Aquí lo que quiero después que hagan es que coloquen el tamaño de ventana 64 y vean que al aumentar, aquí aumentan el tamaño de la ventana a 64. Fíjense que le siguen apareciendo los mismos componentes en frecuencia, a frecuencia 0, que es este, a la frecuencia de .125, un octavo, y a la frecuencia de un cuarto. ¿Ok? A ver, necesito que puedan ejecutarme eso. Sí, se puede, profe. ¿Sí? ¿Listo? Sí, ya quedó. Bueno.
El siguiente ejemplo lo que trata es, vamos a ver una señal en tiempo discreto, vamos a ver el contenido en frecuencia verdadero, es decir, el contenido en frecuencia que obtendríamos por la transformada de Fourier en tiempo discreto, o sea, la herramienta que vimos en la unidad anterior, y ver cómo se ve con esta otra herramienta que es la transformada discreta de Fourier. Entonces vamos a ver. Tenemos aquí una señal que es 0.8 a la n, es una señal exponencial. Una señal que va a estar decayendo, ¿sale? Y lo que quiero es analizar la información en frecuencia considerando 8 y considerando 64 elementos en su ventana y ver cómo se ven los espectros, o cómo se ve la información en frecuencia. ¿Okay? Bueno, esta señal, como la conocemos analíticamente, es un escalón por 0.8 a la n, podemos calcular su información verdadera en frecuencia a través de la transformada Fourier en tiempo discreto. Es decir, la información en frecuencia es la transformada de Fourier de 0.8 a la n por el escalón. Y si ustedes recuerdan, esto era 1 menos. ¿Ok? Esta representación, si recuerdan, esta señal aquí, básicamente va a ser 1.8, después va a ser 0.64, y así me voy a ir decayendo, ¿no? Así voy a ir decayendo. Monotónicamente voy a ir decayendo. Si yo le calculo el valor absoluto a esta transformada de Fourier en tiempo discreto, fíjense que aquí empieza en 5 y luego decae hasta... Aquí está. ¿Sale? La información está en la baja frecuencia. O bueno, contenido dominante en la baja frecuencia. ¿Sale? Si ustedes se fijan aquí de la transformada, si la transformada la evaluamos a la frecuencia 0, ¿sale? Fíjense, a frecuencia 0 el exponencial se vuelve 1, entonces aquí les quedaría 1 menos 0.8, esto es 1 entre 0.2, y si ustedes sacan esto es 5. Por eso es que la transformada aquí empieza en 5. ¿Ok? Y ahora evalúenme la x de omega en pi. Si ustedes recuerdan, cuando hacen eso igual a pi, e a la menos j pi es menos 1. Y entonces aquí les quedaría 1 más 0.8. Es decir, 1 entre 1.8. ¿Y eso cuánto les da? .55. Por eso es que este valor, se fijan, aquí está el 1, es de 0.55. Ese es un contenido pues, dominado en la frecuencia baja, ¿no? La amplitud alta está a la frecuencia 0 y la amplitud más baja está a la frecuencia más alta, que es la de pi. ¿Ok? Bueno, si nosotros lo analizamos con la FFT, o la transformada discreta de Fourier, acuérdense que entre mayor sea n, mayor aumenta la resolución.
O sea, más chiquita la resolución. Y aquí pueden ver para n igual a 8. Fíjense que yo lo que tengo, esta respuesta es la verdadera. ¿Sale? Considérenme como que esta es la respuesta en frecuencia verdadera. Y esta es una primera aproximación con n igual a 8. Y después aquí tenemos con n igual a 64. Y fíjense cómo ya pues se parece mucho más. Aquí empieza en 5 y también aquí debe de terminar en punto 55. ¿Ok? Bueno. Vamos a ejecutarlo. Las primeras 3 líneas de código ya las tenemos nosotros en nuestro cargadas en Python, entonces no necesitamos correr las 3 primeras. Aquí nada más vamos a ponerle más código. Y vamos a cargar la primera parte, que es la gráfica de la señal original y la transformada discreta de Fourier. Ok. Bueno, a ver, aquí primeramente estoy definiendo el vector del número de muestra. Aquí tengo la señal x de n. Esto es un vector de frecuencia frecuencia, en este caso es continuo. ¿Okay? Transformada de Fourier en tiempo discreto de x de n. Fíjense que aquí la transformada es 1 entre 1 menos 0.8 por el exponencial a menos j omega n. Ahora, aquí hay que tener cuidado en cómo defino el elemento imaginario j. En este caso, en Python, el elemento j le tiene que poner 1 y la j, y con eso ya es el vector raíz de menos 1. ¿Okay? Y necesita multiplicar por 2 por pi por la frecuencia. Si quieren, aquí pongan. ¿Ok? Bueno, lo que sigue ya prácticamente es nada más graficar. Está al revés aquí. Ok. Grafico aquí la señal. Grafico en la primera de las dos renglones. En la segunda grafico la transformada de Fourier en tiempo discreto. Y bueno, aquí tienen la señal. Aquí está. Fíjense que aquí aparecen como que las etiquetas del título aquí con el eje X. Pueden mejorar eso haciendo la figura más grande. Entonces aquí le pueden poner un plt.figure con un fixed size. Aquí me faltó un igual. Ya se fijan, ya les quedó.
A ver, necesito que lo puedan ejecutar esta parte. Si tienen dudas, díganme. ¿Para qué es el punto que estaba en el 1? No tiene sentido eso. Quítenlo. Se me hace que se me quedó por error. Profe, Bueno, en la segunda gráfica no sería WC, es que puso nada más W y le cambió el nombre en la parte de arriba. sí, tiene razón. Sí. ¿Cómo van los demás? Sí, profe, todo bien. ¿Está bien? Bueno, ahora sí vamos a hacer la aproximación con la transformada discreta o la transformada rápida, cualquiera de las dos, con la misma operación. Entonces, nos vamos aquí a generar. Vamos a ponerle aquí un más código. Okay. Aquí nada más tengo que sustituir las apóstrofes por comillas. Bueno, entonces defino mi tamaño de ventana, defino mi vector de número de muestras con n minúscula, defino mi señal que es 0.8 a la potencia n, calculo la transformada rápida de Fourier y defino mi vector de frecuencias discretas. Entonces aquí esto es. Ok, listo. N es el tamaño de ventana. Miren, aquí está la señal con 8 muestras. Aquí se puede ver cómo la información en frecuencia pues se parece a esta,
pero pues está, pues como son muy poquitas muestras, la resolución es muy, muy, muy baja. Entonces, lo que podemos hacer es, en lugar de ponerle 8, vamos a ponerle 64. Y fíjense cómo aquí ya está la información en el tiempo, pues ya es mucho más grande, y en frecuencia pues está exactamente igual, ¿no? Aquí se empieza en 5. Esto sí ya se ve una versión más precisa de lo que es la respuesta verdadera que está aquí arriba. A ver, por favor háganme la ejecución y quiero que calculen con 8 y con 64. ¿Cómo van? Sí quedó. ¿Sí quedó? Los demás. Muchachos, los demás. Profe, ¿podría bajar un poquito su código, por favor? Ahí está. Ahí, ¿Ahí ya es todo? sí, es que ya escribí. Ah, ok. Gracias. Ahí ya Entonces, te debes de poder ejecutar. ok. Muchas gracias, profe. Ya está, profe. ¿Sí? Cámbienme aquí este valor, ¿sale? De 8 a 64, para que vean el cambio en la resolución en frecuencia, que es lo que les decía. Entre mayor es el tamaño de ventana, mejor la resolución en frecuencia. Sí, profe. Sí ¿Listo? salió, profe. Miren, no sé si ya les había como que explicado cómo poder guardar estas libretas en Colab, pero de una vez aprovecho ahorita. Vamos a decir que ustedes trabajaron esto y lo quieren guardar. Hay dos maneras básicas. Una es guardarlo en Google Drive y la otra es guardarlo como una libreta Jupyter o una libreta de Python y después cargarla. Bueno, algo que a lo mejor no les expliqué con mucho detalle, pero ustedes tienen aquí cada una de estas celdas pueden definirse como celdas de código o celdas de texto. Es muy común que ustedes puedan incluir entre las celdas de código texto para facilitar un poco el entendimiento de lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle aquí a una celda de texto
Y a lo mejor me interesa aquí pues ponerle un título a la libreta, ¿no? Al momento que ustedes dan de alta la libreta en la celda texto, hay una cierta nomenclatura para facilitarnos la vida. Ustedes tienen la capacidad de poner un título simplemente con la letra gato. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes le pueden poner el título, no sé qué se llama, procesamiento digital de señal, ¿no? Y cuando ustedes le ponen un doble gato, esto se los va a colocar como un título, pero con una letra un poquito más chica. Entonces, por ejemplo, aquí le pueden poner unidad 5. Fíjense cómo le hace con un poquito más chiquito. Y todavía más chico es un triple gato. Aquí le pueden poner, no sé. ¿Ok? De hecho, tienen, si no mal recuerdo, hasta un cuarto nivel de tamaño. ¿Ok? Bueno, también hay otra nomenclatura en esas casillas de texto, y es que ustedes pueden colocar un doble asterisco y todo lo que vaya entre doble asterisco de inicio y de término se los va a colocar con letra oscura. ¿Sale? Y lo que ustedes coloquen solamente con un asterisco se los va a colocar con letra itálica. Y ahí ya quedó. ¿Sale? Digamos, ustedes pueden agregar aquí una línea de texto para colocar que este fue el ejemplo 1. Y después acá abajo, déjame ver, me acuerdo. Aquí está el ejemplo 2. Entonces, aquí está. De hecho, la estructura que tiene es bastante fácil de entender. ¿Ok? Digamos, ustedes pueden agregar hasta imágenes, hasta videos aquí en este tipo de libretas, donde pueden combinar código con texto. ¿Ya están? Si se me quedan en algún paso, díganme para ayudarlos. ¿En qué van? ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. A ver, ustedes pueden guardar esto. Digamos que ustedes la ejecutaron ahorita y después quieren volver a ejecutarla. Bueno, pueden guardarlo. Entonces esto lo pueden guardar como guardar una copia en Drive. También pueden guardar una copia en GitHub. ¿Alguien sabe qué es GitHub? ¿No? Bueno, revísenlo. Les encargo para la siguiente clase, revísenlo. Pero bueno, a mí la que me interesa aquí es descargar. Ustedes pueden descargar y pueden descargarlo y entonces la libreta que ustedes acaban de desarrollar la pueden guardar en su máquina. Entonces aquí pónganle descargar
pero colóquenme IPINB, que es IPython Notebook, porque la otra es colocarlo como código directo en Python. Aquí en mi directorio de descargas me aparece una descarga que se llama scratchpad.ipinb. A ustedes les debe aparecer lo mismo. ¿Sale? Entonces aquí yo le voy a poner, le voy a cambiar el título y le voy a poner ejemplos, unidad 5. ¿Ok? ¿Sí lo pudieron hacer? Es en archivo, descargar y descargar .ipynb. Si no, se los va a descargar como código en Python. Y quiero que sea como un notebook en Python. Entonces, tiene que ser el primer formato. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí estamos. Vamos a suponer que ustedes ya terminaron, ya la salvaron. Lo cierro. Otro día están repasando y quieren retomar esa libreta. Entonces, vuelven a entrar a Colab. ¿Sale? Y ahora ustedes quieren cargar esa libreta que ya habían trabajado. La manera es irse a archivo y donde van a poner aquí es esta clavecita, la tercer elemento es subir notebook. Entonces le ponen subir notebook y ustedes lo que tienen que hacer es nada más arrastrarme a este menú la libreta que ustedes quieran ejecutar. Todas las libretas que ustedes van a poder ejecutar tienen extensión IPINB. Fíjense, y aquí ya está. La misma que ustedes habían utilizado, tal cual como la dejaron, aquí ya está. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Estas libretas ustedes eventualmente a lo mejor las pueden generar en Jupyter Notebook y también las pueden cargar en Colab. O las pueden también hacer en otro tipo de software y cargarlas. Solamente la extensión tiene que ser IPYNB. Bueno. Bueno, esta transformada nueva, bueno, voy a retomar un poco la parte teórica, un rato nada más en lo que cerramos la clase. Entonces nos lleva de señales discretas en tiempo a señales discretas en la frecuencia. ¿Sale? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, tiene varias muy importantes. Una es periódica. Esta transformada cumple las condiciones de periodicidad con respecto del periodo n mayúscula, que es el tamaño de ventana. ¿Ok? Es lineal. ¿Ok? Periódica, es lineal. Esta es la que más me interesa y más o menos platicarles un poco. Hay una operación que se llama desplazamiento circular. A ver, cuando nosotros teníamos en la transformada de Fourier en tiempo discreto, la que vimos en la unidad anterior, un desplazamiento, o sea, recorríamos la señal, esto era igual a multiplicar e a la menos j omega por el número de desplazamientos. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí hay que tener cuidado y les voy a explicar por qué. Cuando ustedes tienen un desplazamiento, ustedes recorren la señal. Imagínense que la señal es una ventana de 16 muestras y ustedes la recorren 2 unidades.
cuando hacen ese corrimiento, ¿qué es lo que va a llegar al principio? Porque ustedes el 0 ahora es como si la movieran. Ahora la muestra 0 se vuelve la muestra 2 y la muestra 1 a la muestra 3. Ya, bueno, así se va, ¿no? Se va recorriendo. ¿Qué pasa? Bueno, tienen que hacer lo que se llama un desplazamiento circular. Entonces, hay una propiedad de desplazamiento, pero considerando el desplazamiento circular. Es decir, cuando ustedes recorren la señal, la última muestra entra como ahora la primera, la penúltima y así se va, haciendo un corrimiento circular. ¿Sale? Bueno, ¿qué otra operación importante? La convolución, nada más que igual. Hay que tener cuidado. Como ahora estamos trabajando con señales finitas, o sea, con una ventana, lo que tenemos que considerar es la convolución circular. Y esa convolución circular cumple que se vuelve la multiplicación de las transformadas en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Bueno, la multiplicación en el tiempo se vuelve la convolución circular en la frecuencia. Okay. Bueno, aquí es importante definir lo que significa este subíndice en el desplazamiento circular. Este subíndice lo único que te dice es la operación de módulo n, donde entonces aquí, por ejemplo, n minúscula a la n es esta operación donde estos corchetes hacia abajo lo que representan es la función piso. ¿Ok? Y entonces la operación convolución circular, como si recuerdan la operación convolución, hay una señal que se va recorriendo, esa es la que le tengo que aplicar la operación de corrimiento circular. ¿Ok? Entonces, cuando yo le pongo aquí el circulito arriba, lo que va a denotar no es la convolución tal cual, porque no tiene sentido hablarla, porque aquí las señales tienen una duración finita. Entonces, lo que tengo que contemplar es esa operación de corrimiento circular. Okay. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Vamos a ver una señal que solamente tiene 3 muestras, perdón, 4. La muestra 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. No, perdón, 3. La 0, la 1, la 2 y la 3. Y lo que quiero hacer es un corrimiento de 2 muestras. ¿Ok? Un desplazamiento circular. Bueno, la señal original es X de 0, X de 1, X de 2 y X de 3. Y quiero generar la señal Y, que es un corrimiento circular de 2 unidades en la original. ¿Sale? Entonces, a ver, tengo una señal y quiero hacer este corrimiento circular. ¿Por qué necesitamos ver este corrimiento circular? Porque es la base de la convolución circular. Si no, no me van a saber qué estoy hablando. A ver, entonces, miren, lo más sencillo es la figurita. Si ustedes empiezan, aquí tienen la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. ¿Sale? Cuando hacen un corrimiento circular de 2 unidades, básicamente es como si esto lo movieran en 2 hacia adelante. Entonces, fíjense, la muestra 0, si mueven 2 espacios hacia adelante, todo se recorre de manera circular. Entonces, la muestra 0 ahora aparece acá. La muestra, en este caso, la muestra 3 aparece acá. La muestra 0 en Y sería la muestra 2, porque sería la que viene acá. Y la muestra 1 está aquí. ¿Sale? Entonces, cuando yo hago este corrimiento,
o esta definición, y de 0, entonces va a ser x de 2, y de 1 va a ser de 3, y de 2 es x de 0, y de 3 es de 1. ¿Sale? Por esa forma de ese corrimiento circular. Sí me cacha, porque no tiene sentido hablar de un corrimiento donde las señales, pues, nada más duran, en este caso, 4 muestras. No sé si más o menos se entiende, espero que esta figura trate de ejemplificar lo que significa esto. ¿Por qué se llama corrimiento circular? A ver, entonces, ¿por qué es importante? Porque lo necesito para cuando defino la convolución. La convolución como tal, que habíamos visto en el capítulo 2, en el 3 y ahorita en el 4, no la podemos aplicar, ¿sale? Porque no sabemos qué pasa después de la ventana, básicamente. Nosotros solamente conocemos la información de la señal en esa ventana, entonces tenemos que implementar formas de reproducir la convolución. En este caso, lo que resulta es la convolución circular. Miren, vamos a ver este ejemplo de convolución circular, un ejemplo sencillo que son 4 muestras. Entonces, vamos a suponer que yo tengo X y Y quiero generar la convolución. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, X es 2, 1, 2, 1 y Y es 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, la convolución circular, le voy a llamar al resultado de la convolución circular, le voy a llamar W. ¿Ok? Y entonces, esta sería la definición. Desde m igual a 0 hasta 3, y aquí sería y de m, y de n menos m, corrimiento circular 4. ¿Ok? Bueno. A ver, ¿dónde se lo puedo poner aquí? Sale. A ver, aquí lo voy a tratar de colocar. Entonces, cuando yo empiezo y digo W en 0, esto es sumatoria desde m igual a 0 hasta 3. Y aquí sería x de m, y de menos, en este caso, sería menos m. De 4, aquí está. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí cuando yo hago, en este caso, ya. Déjenme, voy a explicarla acá arriba. Esta expresión sería x de 0 y de n menos 0, 4. Más x de 1, y aquí sería y n menos 1 de 4. Más x de 2 y n menos 2, corrimiento 4. Más x de 3, n menos 3, 4. Okay. Bueno, fíjense que aquí lo que yo necesito es calcular cada uno de estos. Aquí está. Ok.
Fíjense, lo que estoy haciendo en este caso es X, Y la primera, la señal me queda tal cual porque no hay corrimiento, entonces me queda 1, 2, 3, 4. Créanse que la Y es 1, 2, 3, 4. Voy a reducir. Okay. Luego, cuando lo pongo en 1, entonces lo que va a pasar es que el 4 entra y entonces me queda 4, 1, 2, 3, 4. Luego, cuando aquí desplazo en 2, desplazo en 1 el 4 y luego el 3. Entonces me queda 3, 4, 1, 2. Y cuando lo hago en 3, en este caso, me quedaría aquí el 4, luego el 3 y luego el 2. ¿Ok? Ahora, ya que tengo cada una de estas, lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿ok?, por la que corresponde. Y entonces, aquí lo que estoy obteniendo, aquí está para cuando n es igual a 0, n es igual a 1, n es igual a 2 y n es igual a 3. Acuérdense que aquí x dije que era 2, 1, 2, 1. ¿Ok? Okay. Y estoy obteniendo cada una de las W. Entonces aquí tengo la señal que yo obtengo de la convolución circular. Es 14, 16, 14, 16. A ver, no sé si tengan dudas cómo se generó. Fíjense que aquí lo que yo tengo aquí es x de 0. Aquí tengo x de 1. Aquí tengo x de 2. Aquí tengo x de 3. ¿Ok? Bien, entonces aquí van, aquí está 1, 4, 3 y 2, 1, 4, 3 y 2. Y aquí va 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 3, 2, 1, 4. Aquí está 3, 2, 1, 4. Y 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Y hacen la multiplicación y entonces lo que generan es la convolución. Bueno, denle una revisada a esto, lo de la convolución circular, el concepto de convolución circular. Si hubiera alguna duda, lo vemos en la siguiente clase. El siguiente tema, estos son relativamente cortos, esto es filtrado lineal. Déjenme avanzar un poco con este. La idea del filtrado lineal es, en lugar de hacer la convolución en el dominio temporal, vamos a hacer la convolución en el dominio de la frecuencia, pero de la frecuencia discreta. Esto nos va a permitir que sea mucho más rápido el proceso de la convolución. Okay. Entonces, vamos a considerar que tenemos una señal en tiempo discreto de L muestras y tenemos un filtro que se representa por su respuesta al impulso. Okay. Y entonces tengo la señal de entrada. Okay. Lo que vamos a buscar eventualmente es bajo qué condiciones yo puedo implementar, en lugar de
la convolución en tiempo en la operación a través del dominio frecuencial, es decir, la transformada discreta de Fourier. Aquí, entonces, suponemos que la señal solamente vive, o sea, tiene L muestras, es decir, que es 0 para valores negativos, para valores arriba de L es también 0, y la respuesta al impulso también tiene una duración de M. ¿Okay? Entrada. La respuesta al impulso. ¿Okay? Bueno, aquí entonces yo tengo la definición básica de la convolución, la que hemos visto desde la unidad 2. ¿Ok? Ahora, como yo sé que H nada más en este caso tiene valores desde 0 hasta M, en este caso arriba de M ya se hace 0. Entonces, la convolución yo la puedo simplificar desde el índice desde 0 al sumatorio hasta M menos 1. ¿Ok? Y en este caso, la duración que tendría al momento de hacer este recorrimiento que se genera por la convolución, la salida va a tener una duración que va a depender de la suma de las dos duraciones, de X y de H. ¿Okay? Entonces, la duración de Y es de L más M menos 1. ¿Okay? Bueno, si tenemos esta condición, la transformada de Fourier, discreta de Fourier, estaría bien representada siempre y cuando el tamaño que escojamos de ventana, acuérdense que tiene que ser mayor a su duración. Entonces, esto quiere decir que yo necesito tener n mayor que L más M menos 1. ¿Ok? Esta es una condición en la duración que necesito del número de muestras para la salida. Déjame ver dónde borro. Este es en el tamaño de ventana. Para YD. ¿Sale? ¿Por qué? Porque eventualmente yo quiero utilizar la transformada discreta de Fourier para implementar la convolución. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Bueno, entonces la transformada discreta de Fourier es una señal discreta, pero en el dominio de la frecuencia, si recuerdan. Y entonces la convolución en el tiempo se vuelve la multiplicación en la frecuencia. Y entonces lo que puedo hacer es multiplicar, en este caso, las muestras en el dominio frecuencial, tanto de la respuesta al impulso como de la entrada. ¿Okay? En estos casos, como la duración es una de M y otra de L, L es la duración de la entrada y M, perdón, es la de la respuesta al impulso, lo que tengo que hacer para ajustar el tamaño es lo que se llama en inglés zero padding, que es básicamente agregarle ceros para que los tamaños sean iguales. Es decir, vamos a agregar tanto a X como a H ceros para que el tamaño sea N mayúscula. Y lo que vamos a hacer es agregar ceros. Esto esta sería más o menos la implementación en diagrama de bloques. La señal de entrada ¿ok? Lo que hago es la transformada discreta de Fourier, eventualmente multiplico y regreso al dominio del tiempo. Esto es mucho más eficiente, aunque parecen más bloques, más eficiente que convolucionar, es más rápido.
¿Ok? Nada más, aquí el único detalle es que tenemos que seleccionar bien el tamaño de ventana, y el tamaño de ventana estaría dado por esta expresión. ¿Ok? Incrementar el tamaño, como añadimos ceros, no estamos modificando la información en frecuencia. Y al hacer esto, básicamente lo que estamos logrando es que, como los tamaños estarían adecuados, la convolución se vuelve la convolución circular. Serían prácticamente iguales. ¿Ok? Esto es bastante útil cuando ustedes quieren hacer cálculo muy intenso, tienen muchos cálculos y quieren reducir la complejidad de la implementación de una convolución, lo pueden hacer a través de esta idea de filtrado en el dominio frecuencial. Bueno, el jueves no los voy a poder ver, tengo un evento, lamentablemente tengo que estar ahí en el instituto con el rector, me disculpo, y vamos a hacer el viernes una práctica con señales de audio. He estado trabajando ahí varios ejemplos donde podamos ver esto de la FFT o de la transformada discreta de Fourier, pero ya con señales de audio. Entonces, eso lo vamos a hacer el viernes. Y pues ya la siguiente semana también terminaríamos este capítulo, que es relativamente rápido. Entonces, por favor, revísenme esto. El jueves no tendríamos sesión, el viernes sí. Y por favor, les pido, revísenme esto que acabamos de ver a conciencia. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, pues nos vemos entonces, veremos el viernes. Ok, hasta bien, profe. Gracias. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Gracias.